esta definitivamente no es la presentación de todos modos. Les agradezco la paciencia mientras logro solucionar cómo es esa nueva presentación. Entonces, denme unos minutitos, yo creo que ya lo voy a lograr. Sí, no se preocupe, doctora. Ok, definitivamente no sé cómo compartirles las diapositivas a menos que comparta toda mi pantalla. Entonces, solo voy a ir cerrando como todas mis notificaciones para que tal vez no tengamos como interrupciones de mensajes o algo más. Perfecto, ya puse no molestar durante 1 hora. Y tal vez en ocasiones, francamente, las notas del presentador las tengo para usualmente detalles que muy pequeños que quisiera mencionar, pero no es necesario. Tengo una política bien clara de que me gusta dar solo lo que es útil y preciso. Ok, entonces voy a compartir la pantalla completa. Denme unos minutos para cambiarme del formato de compartir para que arranquemos. Perfecto. Está bien, doctora. Si gusta, pues yo puedo ir empezando presentándola y presentando ahí. Perfecto. Ok. Entonces, buenas noches a todos nuestros participantes, a nuestra ponente, la doctora Milena. Nos sentimos muy alegres, muy entusiasmados de que todos ustedes puedan participar en esta gran actividad. La iniciativa multidisciplinaria de investigación y servicio, IMIS, pues les da la bienvenida a esta serie de talleres que están enfocados en la parte cardiovascular, más específicamente en lo que es el electrocardiograma. Sin embargo, hemos decidido dividir todos estos talleres en 3 diferentes ponencias, en donde ustedes van a ver cómo vamos a darle un seguimiento desde lo que es la introducción al sistema cardiovascular, con lo que es la fisiología cardíaca, que es el tema de este día, hasta que podamos llegar a lo que es EKG básico y EKG patológico. Es para nosotros una alegría tenerlos aquí. Y pues IMIS, esta iniciativa multidisciplinaria, si ustedes algunos ya la conocen, otros no, pero así generalmente les hablo que tenemos estos 2 pilares de investigación y el pilar de servicio, que como fin en común tiene que nosotros los estudiantes en general de la Universidad Autónoma pues tengamos estos conocimientos y podamos transmitirlos a lo que es la sociedad para crear un impacto positivo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con lo que es el tema de fisiología cardíaca. Me permito presentarles a nuestra ponente. Ella es la doctora Milena Alejandra Morales Vanegas, es graduada de la Universidad Autónoma de Honduras en Medicina y Cirugía y actualmente ella se desempeña como docente titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas desde el año 2018 hasta el presente. Y también mencionarles que pues ella es una de las docentes
supervisora del laboratorio de fisiología, siempre nos está ayudando, coordinando todo esto del laboratorio y nosotros nos sentimos muy alegres de tenerlo, doctora, y pues esperamos que sea de su enriquecimiento para que puedan los que no manejan este tema bien, pues que lo conozcan y otros que refuercen estos conocimientos. Entonces, es un placer para mí dejarlos con la doctora Milena Morales. Si tienen dudas, preguntas, consultas, pueden hacerlas por el chat y se las vamos a hacer saber a la doctora al final de la ponencia. Y sin más que decir, doctora, pues la dejo con los participantes. Hola, buenas noches a todos. Ya algunos me escucharon hablando de cómo iba solucionando todos los problemas de utilizar esta otra nueva plataforma. Espero que el resto de la presentación pase sin ningún problema. Hace unos años yo tuve un proceso de acreditación en el que estudié mucho y me acuerdo que un docente del que yo recibí clases decía de que el mejor docente que tuvo, él le preguntó que qué era lo que él hacía para preparar sus clases. Entonces él decía que usualmente lo que está en el cerebro del maestro es lo esencial, porque es cierto, uno guarda la información esencial, la más importante, lo que sabe que le es útil con el transcurso de los años. Al inicio ustedes sienten que tienen que estudiar todo porque uno no sabe la aplicación de esos conocimientos bien básicos que está llevando en estas clases introductorias a lo que es el área de la medicina, como fisiología. Es un mundo maravilloso, pero incluso hay maestrías especializadas en fisiología cardiovascular, porque es un tema demasiado complejo. Es lo importante de lo que estudió. Siente que estudió un montón de cosas, pero no siente dónde tiene aplicación. O hay muchas cosas que uno lee y no recuerda, y en realidad sí eran importantes. Por eso es que van a ver que yo trato de darles como esa pista de esto va a ser importante, esto lo pueden relacionar a esto se va a aplicar a esto. También hay cosas que tal vez miren que quizás yo dejé por un lado, aunque es muy difícil dejar cosas por un lado en medicina porque parece que todo es importante y en realidad de una cosita que uno no recuerda, una mínima enzima que uno no recuerda puede ser una patología o algo así. Entonces es como complicado, pero el enfoque es eso, tratar de decirles lo que está en mi mente después de estar preparando esa conferencia, porque definitivamente el cerebro es muy inteligente y va a empezar como a recordar solo lo más importante. Mi objetivo es eso, darles como, esto es como el recetario de lo mínimo que ustedes tienen que saber para manejar fisiología cardiovascular, que en realidad el enfoque es más cardíaco que vascular, porque no creo que podamos cubrir la parte de sistema vascular aquí, pero sí creo que por lo menos van a tener una idea más clara de fisiología que quizás cuando cursaban la clase, o si no la han cursado, van a ir con un poquito más de claridad en algunos conceptos, porque mi objetivo siempre es explicar lo más claro posible. Bienvenida a las preguntas y las consultas en el momento. Tampoco soy experta en el tema. Dudo mucho que hayan expertos en temas de fisiología cardíaca, pero sí es un tema que he estudiado muchísimo en muchas ocasiones porque brindo la clase y también ahorita para poder estar con ustedes me preparé mucho. Entonces, definitivamente pueden aprovechar de las múltiples veces en las que he estudiado este tema de diferentes libros y recursos, pero puede que desde ahorita les diga, hayan cositas que si ustedes hacen preguntas muy específicas, quizás no lo sepan, pero le voy a dar todo el interés posible a esa pregunta y probablemente después regrese a darles la respuesta que necesitan. Pero sí, detrás de esta conferencia hay mucho tiempo, muchos años de estudio que creo que les van a servir a ustedes. Entonces, arranquemos. El objetivo del sistema cardiovascular es esto, bombear sangre, porque lo que quiere hacer es llevar a los tejidos oxígeno, nutrientes, también en la sangre regresamos todo lo que son productos de desecho del metabolismo celular y lo que es la función de esa circulación sanguínea nos ayuda a movilizar nutrientes, que ya los mencioné, hormonas, proteínas que tienen funciones diferentes. Y también, por ejemplo, nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Tiene un factor importante en lo que es la homeostasis de todo el cuerpo. Por eso el sistema cardiovascular es vital.
¿Qué vamos a ver en esta conferencia? Básicamente nos vamos a enfocar en los dos como subgrupos de lo que se entiende de fisiología cardíaca, que uno es conocer el origen del latido cardíaco y la actividad eléctrica del corazón, y el otro sería el corazón como bomba, cómo hace la mecánica de mandar esa sangre a todos los tejidos, y la otra es cómo la carga eléctrica del corazón se genera y se distribuye en todo el sistema de conducción. Vamos a empezar entonces con lo que era la parte eléctrica del corazón, la actividad eléctrica, y tenemos que hacer la distinción de que hay tejidos excitables en el cuerpo, tejidos que funcionan a base de cargas eléctricas. Estos son el sistema nervioso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Son tres tejidos diferentes en los que tenemos potenciales de acción eléctrica, tenemos excitabilidad y periodos refractarios, y en la particularidad del sistema cardíaco tenemos una regulación del sistema nervioso autónomo. Y estas son las cosas que hacen particular este sistema excitable del músculo cardíaco, aparte de que si vemos ya cómo está compuesto el músculo cardíaco, tenemos dos tipos de células que tienen esa capacidad de generar electricidad y conducir electricidad, que son las células contráctiles en sí, que es todo el corazón, excepto el sistema de conducción eléctrica, o sea, todo lo que son aurículas y ventrículos, y el resto de las células las conocemos como el sistema de conducción eléctrica, que en realidad son el sistema de conducción, el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, las de His y las fibras de Purkinje. Todas estas células de estos sitios que mencioné antes tienen una característica un poquito diferente a la de las células contráctiles, que es que es cierto, pueden conducir potenciales de acción eléctrica, pero tienen la gran característica que generan potenciales de acción eléctrica de forma espontánea. Por ejemplo, el músculo no nos genera él solito la contracción eléctrica solo porque le da la gana, sino que tiene que tener el estímulo de lo que es las fibras motoras del sistema nervioso para que le digan que se genere ese potencial de acción eléctrica. Para que la neurona dispare su potencial de acción eléctrica, tiene que haber un estímulo, ya sea un neurotransmisor o un estímulo en receptores sensitivos, pero esto no sucede en el corazón. En el corazón simplemente las células de lo que es el sistema de conducción eléctrica tienen esa capacidad de disparar de forma rítmica potenciales de acción eléctrica. Tienen ya actividad eléctrica propia. Y aquí es importante aclarar esto porque a veces se nos olvida que el corazón es por sí mismo autónomo. Y yo puedo tener un corazón que yo le corto los nervios vagos y ya no tengo estímulo simpático y parasimpático y él va a seguir contrayendo. Si no necesito el sistema nervioso para controlar el corazón. Claro que lo puedo influenciar, pero no lo controlo. Por eso, porque tienen esa capacidad de generar de forma espontánea potenciales de acción eléctrica. Todo el sistema puede generar potenciales de acción eléctrica, pero tenemos ciertas características de cada parte del sistema de conducción que hacen de que el control de las descargas que se van a distribuir a todo el corazón lo tome el nodo sinoauricular. Y ahora voy a mencionar un poquito de las características que hacen que el nodo sea en particular el que toma el control. Pero hay ocasiones patológicas en las que puede tomar el control cualquier otra de las células del sistema de conducción eléctrica. Y en ocasiones que siempre son patológicas, las otras células contráctiles pueden empezar a disparar impulsos de acción. Entonces, de ahí surgen las patologías como las arritmias. Las características que hacen también particular el músculo cardíaco es que, si ustedes recuerdan la histología de este músculo, ellos están unidos como un sinsitio. Las membranas están íntimamente en contacto, no hay separación prácticamente entre ellas, entonces rápidamente se distribuye el potencial de acción y la onda de despolarización entre las células. Ya entremos entonces en materia de los diferentes tipos de potenciales de acción. Como tenemos dos tipos diferentes de células, las que pueden generar potenciales de acción espontáneas y las que simplemente favorecen la conducción de electricidad, que son las aurículas y ventrículos,
vamos a tener dos tipos diferentes de potenciales de acción eléctrica. Vamos a hablar primero de los potenciales de acción eléctrica dentro del sistema de conducción y les muestro el sistema de conducción. Está el nodo sinoauricular, que está justo en la entrada, en la parte superior de la aurícula derecha, donde está la apertura de lo que es la vena cava superior. Después está el nodo aurículo-ventricular, que está justo en la unión de la aurícula con el ventrículo, por eso su nombre. De ahí lo que conocemos el haz de His con su rama derecha e izquierda, y las fibras de Purkinje también tienen una rama derecha e izquierda. Pero hay quienes dicen que en realidad el haz de His solo es esta única fibra y no tiene ramas. Hay quienes, como en este ejemplo, pero usualmente manejamos que las de His tiene ramas y que las fibras de Purkinje son derecha e izquierda. Ok, normalmente sabemos entonces que el potencial de acción eléctrica lo tiene el nodo sinoauricular, y este envía sus impulsos hacia lo que es el resto del sistema de conducción. ¿Por qué el nodo tiene el control? Es porque el nodo sinoauricular tiene el automatismo más rápido, tiene la velocidad de descarga más rápida. Entonces, antes de que otra célula pueda tomar el control, él ya generó su potencial de acción y las otras células simplemente lo condujeron. Aparte de eso, él tiene un potencial de membrana en reposo inestable, por eso hace potenciales más rápidos y hace más fácil que su potencial de acción eléctrico se desplace. Por último, otra característica que tiene es que no tiene una meseta cuando ya vemos graficado lo que es el potencial de acción del nodo. En cuanto a la gráfica, lo que está sucediendo es la misma gráfica para las aurículas, ventrículos y fibras de, para los otros nodos, ¿verdad? El sinoauricular, el aurículo ventricular y las fibras de Purkinje. Y es muy diferente para el ventrículo. No, perdón, creo que aquí el error está en la escritura. Voy a recapitular para corregir esto con toda la información. Creo que aquí hice un copiado y pegado, una traducción que probablemente estaba cansada cuando lo hice. Volviendo al punto, el potencial de acción eléctrica y todo el sistema de conducción tiene este modelo de potencial de acción eléctrica, ¿ok? Lo que es aurícula, ventrículo, fibras de Purkinje tienen el otro modelo, que tienen 4 fases. El nodo sinoauricular carece de 2 de esas fases. El nodo, aparte de eso, tiene automatismo, tiene descargas más rápidas que lo que es ventrículo y fibras de Purkinje. Tiene un potencial de reposo inestable y la característica es que no tiene esta meseta en particular. Espero haber aclarado esto. Recapitulo. Nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular tienen este modelo de potencial de acción eléctrica. Ventrículo, aurículas y fibras de Purkinje tienen este otro. La única diferencia entre estos, que lo voy a mencionar probablemente más adelante, es que la extensión por el tiempo o la velocidad que se da el potencial de acción eléctrica puede ser más corto o más ancho sería la otra. Entonces, por ejemplo, en los ventrículos, este potencial de acción eléctrica es más ancho, y en las aurículas, este es más corto. No sé si hay dudas o aclarar bien esto. Bueno. Hasta el momento no tenemos dudas en el chat, doctor. Perfecto. Si no, podríamos repetir estos detalles de lo que es el potencial. Ok. Ya entrando en las diferentes fases del potencial de acción del nodo, déjenme, sí, puedo bajar esto. Ok, en los potenciales de acción del nodo sinoauricular tenemos la primera fase o fase 0, que es un ascenso. Recuerden que estamos hablando de cargas eléctricas similares a las que tenemos en todas las otras células excitables como sistema nervioso, que usualmente es el potencial de acción que uno tiene como referente para las otras formas. Este potencial de acción de lo que es el nodo sinoauricular empieza obviamente desde una carga negativa, más o menos en menos 65 por ahí. No, perdón, menos 55 es por aquí. Cuando tenemos la fase 0, es una fase de despolarización. Esta fase de despolarización que tenemos inicialmente en
El nodo sinoauricular en particular, y solo en los nodos, tenemos que la despolarización es por entrada de calcio. Esto lo hace completamente diferente a todos los otros sistemas de conducción excitable, porque todos los demás hacen una despolarización por lo que es entrada de sodio. En cambio, en los sistemas del nodo sinoauricular y nodo auriculoventricular, lo que tenemos primero es entrada de calcio. Esa hace la primera despolarización. Después carecemos de la meseta, que son la fase 1 y 2, que normalmente tenemos en los otros potenciales de acción, y caemos directamente en una fase 3, que es una fase de repolarización que se debe a que hay una apertura de canales de potasio, y cuando salen los canales de potasio hacia afuera, esto hace que el interior de las células se empiece a hacer más negativo otra vez y vuelva a su potencial de membrana en reposo. Tenemos una fase 4 en el potencial del nodo que es diferente, que es una etapa que se le conoce como la fase de despolarización espontánea o potencial de marcapasos. Normalmente aquí es cuando debería entrar otro impulso para hacer que la célula se despolarice, pero en el nodo sinoauricular y en el nodo auriculoventricular lo que sucede es que cuando la célula vuelve a esa su carga base, automáticamente se activan conductos de sodio y potasio, y como son conductos este conducto de sodio y potasio son raros, se les dice también que son funny, entonces el conducto lleva el nombre de conducto H o conducto F, y lo que vamos a tener es que una vez que el potencial de acción llegó a su potencial de membrana en reposo, en teoría, la misma célula hace que se abran esos canales funny y vamos a tener, por lo tanto, lo que es el aumento de la conductancia de sodio y la célula se va a empezar a hacer un poquito más positiva. Se va a continuar esa fase de prepotencial, se le llama, porque no hemos llegado de un solo a la despolarización, cuando empecemos a aumentar en carga y tengamos ahora la apertura de canales de calcio, que son diferentes a los canales de calcio que hacen la despolarización rápida. Si ustedes ven, esta es una curva bien, sería como bien vertical, porque se hace una despolarización sumamente rápida, y esto es porque son canales diferentes. Estos son canales de larga duración y estos son canales transitorios, por eso la T y la L. Esto es lo que mencionábamos de los potenciales de acción eléctrica. Vamos a variar en las etapas. Tenemos primero, para reafirmar los puntos que ya mencionamos, un punto de gatillo que mencionábamos en los otros potenciales cuando hablamos de potencial de acción eléctrica nervioso, y lo que va a suceder es la despolarización por apertura de canales de calcio, que es rápida, y después vamos a tener la repolarización por la apertura de canales de potasio, que hace de que el potasio salga de la célula con su carga positiva, y como perdemos cargas positivas, se va a ir negativizando el interior de la célula, volviéndolo otra vez a repolarizar. Una vez que llega a su valor de base, tenemos esa fase 0, que automáticamente la célula lo que hace es que cuando llega a esa carga, empieza a abrir esos canales funny que permite que entre sodio, entonces se va volviendo más positiva, después van a abrirse los canales de calcio y se va a volver más positiva hasta que llegue al punto de gatillo y se abra el otro subtipo de canales de calcio y tenemos un nuevo potencial de acción. Entonces, por este tipo de potencial de acción es que la célula simple se va a estar descargando de forma autónoma. Cuando llega a cierta carga, se va a descargar del todo la membrana hasta llegar a una carga positiva. El sistema nervioso autónomo, sabemos que las descargas son de este tipo automáticas, pero podemos hacer, si ven en el ejemplo, que las descargas sean más rápidas. Y esto es lo que sucede cuando tenemos estimulación simpática, o podemos hacer que estas descargas automáticas del nodo se vuelvan más lentas. Entonces, tenemos una descarga
unos cuantos segundos más tarde, haciendo esto que se nos disminuya la frecuencia cardíaca. Cada despolarización es el estímulo para un nuevo latido, y si aumentamos el estímulo de la descarga con la estimulación simpática, vamos a tener más latidos por minuto, y en la estimulación vagal vamos a tener menos latidos por minuto. ¿Qué es lo que sucede? El sistema nervioso autónomo tiene receptores sobre lo que son el nodo, y en las fibras vagales, recordemos, el sistema nervioso parasimpático lo que hace es que libera acetilcolina, y la acetilcolina lo que va a hacer es que nos va a aumentar la conductancia de potasio, entonces nos va a sacar más potasio, va a quedar más negativa la célula cardíaca, entonces le va a costar más llegar al siguiente potencial de acción. Y esa es la forma en la que hace el sistema parasimpático que no tengamos latidos tan frecuentes, y lo hace llegando a una hiperpolarización, o sea, una carga negativa mucho mayor de la que usualmente tiene las células nodales. El sistema nervioso simpático, recuerden que cuando hablamos de sistema nervioso simpático tenemos receptores alfa, beta, y en este caso son en particular los receptores beta 1 los que están en el nodo, que cuando se libera adrenalina, o también cuando llega noradrenalina que está circulando, que fue liberada por la glándula suprarrenal, va a estimular que las descargas sean más rápidas, porque también lo que favorece es que se hagan aperturas de los canales de sodio de esta primera parte más rápidos. Creo que aquí había una nota especial que tenía, entonces déjenme ver si tenía algún punto importante que no quería sobrecargar las diapositivas. No, bueno, sí, que también sobre el efecto del nodo están los fármacos, obviamente, y la temperatura corporal y el exceso de iones. Por eso tenemos taquicardia con la fiebre. Recuerdan que cuando tenemos fiebre, por cada grado de temperatura corporal que aumenta 10 latidos por minuto nuestra frecuencia cardíaca, y es porque las células del nodo son células sensibles a lo que es temperatura y las estimula a que descarguen más rápido. Y también por los desequilibrios de iones podemos tener arritmias o disminución de la frecuencia cardíaca, como por ejemplo en el potasio. Si el potasio hace que se hiperpolarice la célula, la siguiente descarga eléctrica es más difícil. Entonces son los problemas en las hipercalemias, el exceso de potasio. Y si ustedes investigan, la inyección letal es a base de potasio, justo por este mecanismo cardíaco que tenemos, aparte de los efectos que tendría sobre el sistema nervioso central. Y simplemente no había mencionado de que los receptores, ya saben que los receptores muscarínicos son los que estimulan el sistema nervioso parasimpático, y en este subtipo de células son muscarínicos de tipo 2. ¿Ok? Vamos a volver a la presentación con diapositivas, y volviendo a hacer énfasis en que tenemos dos tipos de células que tienen potenciales de acción sin fase 1 y 2, y tenemos los otros potenciales de acción que les dije que eran iguales, solo que el ancho de ellos son diferentes. Déjenme ver si puedo marcar ahorita. No me deja dibujar, pero aquí quiero que miren que tenemos este primer potencial de acción, que es como una B invertida, que es justo el tipo de potencial de acción que les estaba explicando cómo funciona, que es el del nodo. Y el otro sitio donde tenemos este tipo de potencial de acción eléctrica es en el nodo aurículo-ventricular. El resto de las fibras, hablábamos que aurícula, ventrículos y fibras de Purkinje tienen este otro sistema de todas las fases, fase 1, fase 0, 1, 2, 3, 4, y hacen esta formita en particular, hacen un pico y una meseta y después un descenso de despolarización, y lo único que cambia es, dependiendo de la conductancia de iones que tiene cada célula, es el ancho de cada uno de sus potenciales de acción eléctrica. Entonces tenemos unos que son más cortos, por ejemplo este que viene de las aurículas, y están los de los ventrículos, que tiende a ser en las fibras de Purkinje y en el ventrículo más altos. Y de ahí también estas ondas son las que eventualmente nos van a dar la suma de estas cargas, es lo que se representa
o las fluctuaciones en estas cargas es lo que se representa en el electrocardiograma. Ok, volviendo al potencial de acción eléctrica en todas las otras fibras. Ya tenemos este otro tipo de potencial, que hay una fase cero, una fase de repolarización lenta, una fase de meseta y después una despolarización, y todos son así. Lo que cambia es el ancho, que ese ancho representa la velocidad en la que se da este potencial de acción eléctrica. Las bases iónicas de todas estas células y cómo hacen su potencial eléctrico son idénticas, los iones que se mueven son los mismos y en el orden en que se mueven igual. Hay una duración del potencial de acción que es mayor que en el potencial de acción en los nodos, y donde el potencial de acción es más rápido es en los ventrículos. En los otros en las fibras de Purkinje, estas son fibras especializadas para conducción rápida, y en lo que esto va a depender del número de receptores que tengan usualmente las células. Y en las aurículas y ventrículos es un poco más lenta. Las fibras de Purkinje están diseñadas para tener una conducción rápida. Los potenciales de acción son estables, no tienen automatismo. El estímulo que se genera aquí para que se dé este potencial de acción es el estímulo eléctrico que me manda el nodo. Y por eso las células de estas otras partes del corazón hacen su potencial de acción. Si el nodo no dispara, las células no se van a activar y no van a producir su potencial de acción. Y tenemos una meseta, que eso no lo tienen las células del nodo. Las etapas del potencial de acción del resto de las células cardíacas tienen la característica que todas tienen un potencial de acción de menos 90 milivoltios. Tenemos una primera fase de despolarización que es bastante rápida, que es por la entrada de iones de sodio. Recuerden que hay mucho más sodio en el exterior, entonces si abro los canales van a entrar un montón de moléculas de sodio hacia adentro de la célula, haciéndomela mucho más positiva, haciéndomela positiva porque la célula está negativa, y de ahí tenemos una fase de repolarización rápida que se debe a la cerrada de los canales de sodio. Hay una pregunta. No, ok, continúo. Si no me interrumpen, no hay problema. Hay un cierre de los canales de sodio, entonces disminuimos la conductancia de sodio y por eso va a caer la carga, y después tenemos la activación de los canales de calcio que nos forman esta fase 2 o de meseta, y de ahí cuando se cierran los canales de calcio abrimos canales de potasio que me van a dar esta repolarización lenta. Cuando abrimos los canales de potasio, recuerden que tengo más potasio intracelular que extracelular, y este potasio va a hacer y esta apertura de canales va a hacer que el potasio salga y la célula se repolarice, y vamos a llegar al punto 4, que es el potencial de membrana en reposo. Vamos a explicar cómo es la propagación de la excitación cardíaca, a pesar de que creo que ya se sabe, pero sabemos que el potencial de descarga en esta bibliografía que consulté, supuestamente el nodo sinoauricular tiene un potencial de descarga de 70 a 80 veces por minuto. Francamente, yo lo he leído desde 80 hasta 120, y la frecuencia cardíaca se disminuye gracias a que la conducción eléctrica del nodo auriculoventricular es más lenta, hay menos densidad de células que se pueden estimular, y las características también tienen menos uniones gap, ese músculo cardíaco. Entonces hace de que aquí se disminuya la velocidad de conducción. Si ustedes ven, la velocidad de conducción del nódulo AB es inferior a lo de los otros lados, entonces esto hace que se retrase lo que es el estímulo que me manda el nodo sinoauricular, lo cual es muy bueno a la hora del llenado cardíaco de sangre, porque si tenemos una frecuencia muy elevada, el llenado no es adecuado. ¿Cómo se distribuye ese potencial de acción? ¿Cómo se propaga? Cuando se da el potencial de acción en el nodo sinoauricular, se va a distribuir hacia todo lo que son las aurículas, y después va a llegar a lo que es el nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular pasa por el haz de His y luego a las fibras de Purkinje, y eso logra que se contraiga todo el miocardio. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Vemos justo esas descargas y despolarizaciones que
y es como que tenemos en el corazón y es como una representación de la suma de esos potenciales de acción. Como nosotros en el cuerpo tenemos una composición de una fuerte cantidad, bueno, una gran cantidad de agua, entonces tenemos una fuerte capacidad de conducción de cargas eléctricas. Y por lo tanto, si yo coloco nodos en la pared torácica que pueden recibir la forma de conducción eléctrica, yo puedo tener una gráfica de esas cargas eléctricas, que es lo que tenemos en el electrocardiograma. Y cuando se activa el nodo, esto es la onda P. La descarga de la onda P, perdón, del nodo sinoauricular es la onda P, y es la contracción de las aurículas. También quiero decir que toda elevación de lo que se llama esta primera línea, que es la isoeléctrica, son lo que llamamos ondas. Y toda línea que está sobre la isoeléctrica son las bases que nos dan para seguir el fin de una onda y el inicio de otra y darle los nombres a los segmentos. Entonces, por ejemplo, el fin de la onda P y el inicio del QRS es el segmento PR y así. Este es el segmento ST, que el fin de la onda S, y el inicio de la onda T. Entonces, esta parte plana de la isoeléctrica es el segmento ST. Claro que quien del tema de electro, que todavía no tenemos confirmado, va a ser quien profundice en esto. Pero para que me entiendan el lenguaje de cuando hablo de onda T y del QRS y los segmentos, por lo menos, eso sí se lo voy a mencionar. Entonces, cada elevación de lo que se llama la línea isoeléctrica son ondas y los demás son segmentos. Entonces, la onda P es justo la descarga del nodo sinoauricular que genera la contracción de las aurículas, y eso es lo que está graficado en el electro. De ahí, por la contracción del nodo sinoauricular, es el segmento PR, y después vamos a tener la formación del QRS, que es la descarga de los ventrículos. Entonces, toda la onda que va en esta zona, por eso está la flecha. Y de ahí la onda T es la repolarización de los ventrículos. Aquí tengo el esquema que ustedes lo que ven en las derivaciones, pero creo que, no, nada. Tenemos la onda P, que no siempre se mira en las derivaciones. Las derivaciones son 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y estas en realidad son caras del corazón. Podemos ver también, si estamos hablando básicamente de las aurículas, a los ventrículos. Entonces, estos en realidad son áreas anatómicas que estamos viendo reflejadas. La onda P suele ser muy pequeñita, pero justo refleja eso, lo que es la descarga del nodo sinoauricular y la contracción de las aurículas. Si no hay onda P, entonces decimos que el ritmo no es sinusal, o sea que el control de las descargas no es por el nodo. De ahí tenemos el segmento PR, que es plano, que es cuando tendríamos las descargas del nódulo auriculoventricular, las descargas que pasan por el nodo auriculoventricular, no que se generan en el nodo. Y después tenemos el segmento QRS, que es la contracción de los ventrículos, y la onda T, que es justo la relajación de los ventrículos. Pero como les mencionaba, esto lo van a profundizar mucho más. Antes de empezar, el corazón como bomba y ciclo cardíaco, no sé si hay dudas de todo lo que es descargas eléctricas en el corazón, todo lo que es potenciales de acción eléctrica. Parece que no. Ok, entonces voy a continuar. Vamos, sí, porque tenemos un poquito. Perfecto, tenemos un poquito de tiempo. Lo programaron de 7 a 8, ¿verdad? Sí, pero no se va a cerrar la reunión, no se preocupe. Perfecto, vamos a ver si puedo llegar hasta la cual era mi meta, porque cardio es mucho, pero vamos a tratar de darlo siempre lo más claro posible. Bueno, ya la siguiente función del corazón que tenemos que conocer en el funcionamiento es cómo bombea la sangre. Y esto lo hace
Gracias a que tiene esa actividad eléctrica que estimula lo que es la contracción y después cuando ya no hay potencial de acción eléctrica se da la relajación de este músculo cardíaco para cumplir la otra función vital que tiene el corazón, aparte de su propio automatismo, su otra función en realidad es bombear sangre, que es ese bombeo lo que mantiene todos los otros tejidos vivos. Esto se logra porque tenemos, como mencionábamos, las descargas espontáneas normales que hacen de que se pueda funcionar normalmente en cada una de las cámaras. Primero vamos a hablar de lo que es el funcionamiento de las válvulas, recordando que anatómicamente el corazón tiene 4 válvulas. Tiene 2 válvulas de tipo tricuspidia, que son las que están saliendo hacia los vasos, los grandes vasos. Aquí está el ejemplo de una de ellas, entonces la pulmonar, y lo que tenemos de la aórtica tienen 3 copas. Y después, a pesar de que la tricúspide se le dice a la que está en el ventrículo del lado derecho, en realidad serían válvulas semilunares porque tienen esta conformación. Y si ustedes ven aquí también tenemos 3 copas y aquí en realidad son 2 copas, son válvulas semilunares o bicuspidias, se les podrían decir. Volviendo al funcionamiento, ya dejando anatomía atrás, ¿cómo se sincroniza las válvulas? En realidad no dependen de la carga eléctrica, sino que estas se sincronizan con el funcionamiento normal de este músculo cardíaco, consecuencia de los potenciales de acción eléctrica que les ordenan que se contraigan o relajen. Lo que sucede en las aurículas derecha, bueno, en realidad quería mencionar también que son simultáneos el trabajo de lo que es corazón derecho e izquierdo, si lo pudiéramos distribuir anatómicamente. Si ven en la imagen, ambos ventrículos están contrayendo al mismo tiempo y en realidad solo hay en ocasiones en realidad hay una variabilidad de segundos entre en lo que se termina de sacar todo el volumen de un ventrículo del otro. Usualmente el ventrículo derecho se va a vaciar más rápido porque la resistencia vascular del sistema pulmonar es menor, entonces le da más chance de que se termine de vaciar más rápido. En lo que es la sístole auricular, que se llenan las aurículas, está cerrada las válvulas aurículo-ventriculares. Y podríamos decir que estamos llenando ambos aurículas y ambas válvulas aurículo-ventriculares van a estar cerradas. Cuando la presión dentro de las aurículas aumenta, esto hace presión sobre las válvulas aurículo-ventriculares y me la va a abrir, permitiendo que se empiecen a llenar los ventrículos. El aumento de sangre en los ventrículos genera presión que me colapsa lo que son las válvulas aurículo-ventriculares y la presión que ejerce el líquido vence la presión de los sistemas vasculares pulmonar y sistémico y fuerza las válvulas de la arteria, perdón, de la vena pulmonar y la aorta a que se abran y se bombee sangre de los ventrículos hacia los grandes vasos. Y este es el funcionamiento de las válvulas. En las etapas de sístole y diástole podemos ver cómo están funcionando las válvulas. Cuando tenemos la contracción de los ventrículos, se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y a medida aumenta la presión, esto va a generar la apertura de las válvulas pulmonar y aórtica. Cuando tenemos el llenado de las aurículas o la diástole, a medida que están cerradas las válvulas auriculoventriculares, pero cuando la presión dentro de las aurículas aumenta, esto también me presiona lo que son las válvulas de los grandes vasos y permite que que la presión colapse las válvulas de los ventrículos y empiece a llenarse los ventrículos. Una vez que tengo el llenado de los ventrículos a una presión más alta, esto me va a cerrar las válvulas auriculoventriculares y me va a llevar a la apertura de las válvulas en los grandes vasos. Continuamos con los fenómenos mecánicos del ciclo cardíaco. ¿Qué hace que tenga diástole y qué hace que tenga sístole y cómo se está dando?
vamos a describir simplemente los sucesos en la diástole y sístole porque la mecánica del ciclo cardíaco depende de la contractibilidad, del llenado vascular y demás. Entonces, todo esto en realidad son muchos temas, como subtemas, fracción de eyección, lo que es las leyes de Frank-Starling y también la ley de Fick y todo eso. Describiendo nada más los sucesos de lo que es la diástole y la sístole, probablemente finalicemos por hoy. Y vamos a empezar con el fin de la diástole o el llenado, y normalmente cuando hablamos de diástole y sístole tendemos a hacer la asociación que estamos hablando de los ventrículos. Entonces, al final de la diástole sabemos que tenemos la etapa de llenado y las válvulas mitral y tricuspidia que están entre las aurículas y los ventrículos se están abriendo para empezar a llenarse. Entonces, es el fin de la sístole auricular y el inicio de lo que es, bueno, es el fin de la diástole auricular porque se terminan de llenar y la presión fue lo suficientemente alta para iniciar también lo que es la sístole auricular y la diástole ventricular. Y en como les mencioné antes, la presión que se generó en las aurículas me abre las válvulas auriculoventriculares y me colapsa lo que son las válvulas aórtica y pulmonar. Me las hace que se cierren por las diferencias de presiones. Entonces se empiezan a llenar los ventrículos. Sabemos que el 70% del llenado de los ventrículos es de forma pasiva, simplemente por el efecto de gravedad que tiene la sangre y la presión que hace la sangre sobre las válvulas. Tenemos las válvulas y simplemente cuando cae sangre y la fuerza es muy alta, hace que se colapsen las válvulas y empieza a llenarse el ventrículo. Hasta la última parte de lo que es la diástole ventricular, vamos a tener la contracción de las aurículas que termina de empujar el último porcentaje de volumen que me llena el ventrículo. Esto es lo que conocen propiamente como la sístole auricular, que es justo la contracción de la aurícula para proporcionar este último porcentaje de volumen que me llena los ventrículos. La sístole ventricular es obviamente esa eyección de sangre hacia lo que son los grandes vasos y tiene que empezar con el cierre de las válvulas auriculoventricular que se debe al aumento de presión que se generó dentro de la cámara por el llenado y porque se inicia el proceso de contracción. Esto es la causa del cierre de la válvula. De ahí tenemos que como se sigue contrayendo el músculo porque ya está en esa etapa de contracción, vamos a hacer una presión lo suficientemente fuerte para superar la presión de los vasos sistémicos que se ven reflejados en la aorta y también vamos a vencer la resistencia de los vasos pulmonares y cuando las presiones dentro de los ventrículos son más altas que las presiones que hay en aorta y en arteria pulmonar, vamos a tener la apertura de las válvulas y ahí se va a empezar la fase de eyección propia de lo que es la sístole ventricular. Este es un proceso rápido que se torna un poco más lento a medida progresando la sístole. La cantidad de sangre que se libera de los ventrículos sabemos que no es el 100% de lo que entró al ventrículo. Normalmente al ventrículo decimos que entra 130 ml, otros libros dicen 140, y que en reposo podemos enviar desde 70 hasta 90 ml, y siempre tenemos un porcentaje de sangre remanente en los ventrículos, que es lo que llamamos el volumen telesistólico, el volumen que queda al final de la sístole, que siempre es aproximadamente 50 ml. Y este volumen telesistólico, si restamos la cantidad de líquido que quedó de la cantidad de líquido que llenó el ventrículo, podemos después sacar un porcentaje y esto nos va a dar lo que se conoce como la fracción de eyección, que es qué porcentaje del 100% de líquido que llegó al ventrículo se expulsó en cada latido, normalmente entre 65 a 70%. Perdón, entre 65 de 55 a 65%, porque una fracción de eyección menor de 55 lo consideramos insuficiencia cardíaca del tipo sistólica. La otra parte es la diástole temprana, que sabemos que una vez que los músculos del ventrículo se han contraído por completo, las presiones intraventriculares cayeron y esto va a hacer que
se cierren las válvulas aórtico y pulmonar y tengamos ahora lo que es el llenado de las aurículas y también el llenado de lo que es el ventrículo. Aunque cuando está terminando la sístole ventricular, esas aurículas ya se están llenando, simplemente vamos a tener el fin de lo que sería la diástole auricular y el inicio de la diástole ventricular. Aquí está el esquema de lo que es de los eventos que están sucediendo, que son tan rápidos y la diferencia entre sístole y diástole es apenas de segundos, que podríamos casi considerar los eventos simultáneos, pero en realidad hay una separación de tiempo entre cada evento. Vamos a empezar con lo que es el final de la diástole. Sabemos que esta aurícula ya se llenó, entonces el fin de su diástole, y vamos a empezar con que se abren las válvulas por el aumento de presión que se dio en esta aurícula, que está presionando el líquido sobre las válvulas, entonces las válvulas se van a colapsar y caer, y vamos a tener entonces el llenado del ventrículo, que sería también la diástole ventricular, cuando el ventrículo se va llenando y empieza también su fase de... me comí la contracción auricular, que es lo que me termina de llenar el ventrículo, y fin de la contracción auricular asegura también el cierre de las válvulas. Usualmente cuando la aurícula se está llenando, su presión aumentó, esa presión que aumenta me cierra las válvulas que van a los grandes vasos. Y ya después el fin de su contracción simplemente asegura que estén permanentemente cerradas y se termina de llenar ese ventrículo. Cuando aumenta la presión porque se llenó el ventrículo y se inicia la contracción, esto me cierra las válvulas auriculoventriculares, y a medida que la presión sigue aumentando, se va a abrir las válvulas a los grandes vasos. Pero si ustedes ven en este esquema, ahí ya se empiezan a llenar las aurículas. Terminamos la contracción ventricular y ya tenemos que va como a la mitad del proceso lo que es la diástole auricular. ¿Hay preguntas sobre esto? Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Katy Guzmán que cuando hay una repolarización precoz, ¿qué es en sí lo que falla? Uy, eso puede ser muchas cosas. Una contracción precoz, si son aisladas, se le llaman extrasístole, una contracción y una salida y eyección de sangre. Las extrasístoles pueden ser normales. Por ejemplo, hay personas que tienen extrasístoles y si se les hace un Holter, que es un registro de 24 horas, y si hay un porcentaje, ahorita no recuerdo, creo, no, pero no me crean que si sobrepasa el 14 al 15% de los latidos que se dan en un día, las extrasístoles, entonces es patológico y hay que ver qué sucede, o se da manejo clínico o no. Pero usualmente tenemos esas descargas. Esas descargas eléctricas espontáneas se puede dar no necesariamente porque tomó control otra de las fibras, sino porque la contracción se dio porque se adelantó el nodo, hizo una descarga más rápida que la otra. Entonces, cuando son contracciones ventriculares prematuras, se le llaman CVP, las CVPs usualmente son guiadas porque el nodo se sobreexcitó y tiró una descarga antes de tiempo. Entonces se le llama prematura porque tal vez no estaba siguiendo el ritmo normal cardíaco. No sé si eso contesta su pregunta o si más bien la deja como con más dudas. Sí, dice que sí, doctora, gracias. Ok, perfecto. No sé si tienen alguna otra duda antes de que siga avanzando. Porque si quieren los retengo unos minutitos más para terminar con algunos conceptos. De ahí tendríamos lo que es el pulso arterial, que es otro concepto que se discute en fisiología cardíaca. El pulso arterial que palpamos la gente, no sé, tenemos como una pequeña noción de que en realidad es como que viene y se da el latido y después del latido ya no queda sangre ahí. No, en realidad el pulso arterial es simplemente la propagación de una vibración o del golpe que se genera en la arteria cuando tenemos el latido. Entonces,
Cuando se abre esa válvula aórtica, la sangre sale de golpe y golpea la aorta, y esta vibración o esta onda o golpe que se genera, eso como que se propaga, esa onda del golpe se extiende hacia todas las arterias, y es lo que nosotros conocemos como el pulso palpable. El pulso es independiente de los valores de presión arterial, no es un reflejo de la fuerza con la que se genera, bueno, de lo que es la presión arterial, o sea, de la fuerza que se genera contra los vasos sanguíneos, pero sí es un reflejo usualmente del volumen que se bombeó en el latido. Entonces podemos tener un pulso débil o filiforme, que porque se llama así porque se siente como hilitos, no se siente la dilatación de todo el vaso. Bueno, una onda fuerte que se reflejaría como la dilatación de todo el vaso, porque hay un poco volumen y se miran los estados de shock. Y tenemos pulsos muy fuertes, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, porque cuando aumentamos la frecuencia cardíaca, vamos a ver en las próximas partes de la conferencia, tenemos también un aumento en la fuerza de contracción, y si aumentamos la fuerza de contracción, podemos aumentar el volumen sistólico. Aquí creo que tenía un video de cómo la onda del golpe que se da en cada latido puede afectar. Entonces, aquí vamos a ir solo a YouTube, creo. Sí, denme un momentito. Quiero mover esto, no sé. Bueno, creo que ustedes no miran mis controles a mano derecha. Cuando está la insuficiencia aórtica, que tenemos ¿cómo decirlo? Una salida de líquido con mayor fuerza porque no hay resistencia de la válvula, tenemos lo que se llama el signo de de Mosset, que es este signo en el que hay un como bamboleo de la cabeza por la fuerza con la que se puede llegar a salir la sangre dentro de adentro de las cámaras cardíacas. Entonces, ese se los quería mostrar. Es uno de los signos de insuficiencia cardíaca. Ok. Permítanme volver a mis diapositivas. Ok. Algunos otros puntos. Bueno, la duración de puntos claves que tenemos que saber de los que son las fases del ciclo cardíaco, que son la sístole y la diástole. Que la duración de la sístole y la diástole es importante. Normalmente, si yo aumento la frecuencia cardíaca, la diástole es la que tiende a acortarse el tiempo. Si yo tengo una frecuencia cardíaca aumentada, la sístole y la diástole en teoría deberían durar menos ambas, porque estoy haciendo más rápido la contracción. Pero en realidad la etapa que sí se acorta es la diástole. Entonces, si no tenemos un buen llenado de las aurículas y los ventrículos, en la cantidad de volumen que bombeamos es menor. Esto lo van a entender mejor cuando discutamos un poquito el mecanismo, lo que son las normas o el mecanismo o las reglas o la ley de Frank-Starling, que nos hace la relación entre el volumen y lo que es la fracción de eyección que tienen los ventrículos. Pero adelantándoles un poco de eso, a mayor volumen, mayor fracción de eyección. Claro que esto también no puede ser siempre ideal porque está la otra los otros aspectos que hay que tomar en cuenta, que es la contracción, la contractibilidad de los ventrículos. Si hay un punto óptimo de llenado en el que se da la contracción del ventrículo, y esto es por la longitud de las fibras en el músculo cardíaco. Si extendemos demasiado las fibras, no hay una adecuada, porque llenamos demasiado esas cámaras, no va a haber una adecuada fuerza de contracción, y esos son otros aspectos que más adelante tengo preparado para explicarles a ustedes. Les quiero mostrar cómo se reflejan los cambios de la presión en la aurícula en el pulso de los vasos yugulares. Los cambios de presión en la aurícula son cuando la presión en la aurícula aumenta. Recuerden que ahí no hay una válvula, entonces hay un cierto retorno venoso a la vena cava cuando la aurícula se contrae. También esto se va a ver reflejado si nosotros lo podemos medir, y si lo medimos. Hay una manera como indirecta de medir la presión de las aurículas, y eso lo hacemos con el catéter de Schwann-Ganz. Es un catéter que va
hacia, se le llama también la medida de la presión de cuña pulmonar. Entonces introducimos un catéter que va a llegar a la entrada de la pulmonar. Entonces, las medidas de presiones que nos da nos ayudan a ver cómo está trabajando ese corazón, y las gráficas que nos reporta el catéter de Swan-Ganz son similares a las gráficas que tenemos para las ondas que se generan con el pulso yugular. Entonces, si yo grafico las ondas del pulso yugular en este tipo de gráfica que les estoy mostrando a la derecha, tenemos una primera onda A, que es un aumento de presión en la aurícula, porque es justo la sístole auricular. Entonces, como la aurícula se está llenando, la presión está aumentando. Después tenemos la onda C, que esta es causada por el abultamiento que me genera la válvula tricúspide en la aurícula durante la contracción ventricular. Cuando ya el ventrículo se cierra, la válvula se sube y esto hace que haya menos espacio en la aurícula, entonces genera una pequeña elevación de presión, que es la onda C. De ahí tenemos el descenso X, que es el descenso que se da cuando está la caída de presión en la aurícula, que es cuando la aurícula se relajó y se alistó para llenarse. Entonces, cuando se relaja, después de que hubo la contracción, esta aurícula, su presión va a disminuir. Después tenemos una onda B, que la onda B lo que hace es que me refleja lo que es la presión en la aurícula justo antes de abrirse la válvula tricúspide durante la diástole. Entonces, cuando vamos a empezar a hacer ese llenado del ventrículo, obviamente se está dando este aumento de presión. De ahí tenemos un descenso Y, que es producido por el vaciamiento rápido que se da en la aurícula después de que se abrió esa válvula tricúspide y se empieza a llenar. Y después volvemos a la fase A, que es esa contracción final que hace la aurícula para terminar de llenar el ventrículo. Estas ondas las podríamos relacionar con el electrocardiograma, y obviamente la contracción de las aurículas viene después de la onda P, y después todo lo que es C y X se correlaciona con lo que es la contracción de los ventrículos. Después tenemos la relajación de los ventrículos, que viene reflejada por la onda T. Entonces, todo el proceso de lo que sean los ventrículos es esto, y está correlacionado con estos cambios de ondas. ¿De qué nos sirven estas ondas cuando las interpretamos en las gráficas del catéter Swan-Ganz? No es similar, o sea, las ondas no son así. Les traje una foto de una onda, pero los cardiólogos, las personas que trabajan en cuidados intensivos, que están monitoreando función cardíaca, ellos pueden interpretar, porque hay cambios en las ondas dependiendo si hay fibrilación auricular, si hay regurgitación tricuspidia o si hay estenosis. Entonces, estas variaciones, los profesionales que están en esas áreas de cuidados intensivos, cardiología, las saben interpretar y lo pueden relacionar en el catéter de Swan-Ganz, que tal vez no me da una gráfica similar, pero ellos pueden correlacionar estas ondas. Entonces, hacen unas marcaciones que son A, B y C, que nos dicen dónde están marcándose las presiones. Entonces, este primer punto en el que aumenta la presión es cuando hay un paso por la válvula tricuspidia, y después en B tenemos cuando está pasando por la válvula pulmonar. Y ya después C es la presión que se tienen en los vasos pulmonares. Esto es con mucha correlación clínica, y francamente creo que solo un especialista en esas áreas de cuidados intensivos y cardiología podría darles como ya mayores detalles, porque en la vida yo nunca he visto un catéter de Swan-Ganz. Cuando fui interna o nunca he trabajado en áreas de cuidados tan importantes, pero no podíamos medir. Pero sabemos que para determinar shock, también lo que es estado de insuficiencia cardíaca y todo, en periodos transhospitalarios, que la persona esté ingresada en cuidados intensivos y todo, lo ideal es el catéter de Swan-Ganz. El otro punto que hay que ver que se relaciona con el ciclo cardíaco es cómo nosotros examinamos el ciclo cardíaco. Entonces se da por lo que escuchamos en los ruidos cardíacos. Normalmente escuchamos 2 ruidos cardíacos.
usualmente hacemos como la omatopopeya, si no me equivoco, es como el sonido que creemos que escuchamos, que es un loop-dub. Entonces, el primer ruido cardíaco, que es un ruido un poco más grave, se dice que es el R1 o el primer ruido. En otros países el símbolo es S1 y este se da por el sonido que se genera el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco que tenemos es el dub, es más corto, es agudo y este se da por el cierre de las válvulas aórtico-pulmonar. En teoría, el R2 se podría escuchar como dos sonidos si le pedimos al paciente que inspire, y hay oídos muy educados que escuchan ese R2. El R3 y R4 en realidad son ruidos que no necesariamente sabemos escuchar siempre. Este R3 y R4, el tercer ruido usualmente lo escuchamos cuando se está llenando muy rápido ese ventrículo y se generó una vibración en el ventrículo. Y el R4, este lo podríamos escuchar en teoría en personas que tienen taquicardias o anemias, que el llenado bien rápido. Y en el R4 lo escuchamos cuando tenemos un ventrículo rígido. Entonces es el choque de sangre en el ventrículo y usualmente se puede escuchar en hipertrofia del ventrículo. Pero no lo vamos a escuchar en personas normales. Hasta aquí quería llegar y todos estos conceptos que estamos viendo aislados, el fin es poderlos integrar en estas gráficas súper complejas que nos ayuda a integrar todas las fases del ciclo cardíaco con el electrocardiograma, que es entender un poquito lo que es la conducción eléctrica. Pero todo el mundo cree que la conducción eléctrica del corazón es como la parte más complicada, pero en realidad entender la mecánica cardíaca de ya presiones, volúmenes, contracción muscular, esto es difícil. Entonces, idealmente la meta es llevarlos a comprender esto, porque vamos a ver más adelante todos esos componentes de la mecánica del músculo cardíaco. ¿Tiene utilidad esta? A veces cuando uno lo está estudiando no sabe de qué sirve toda esa teoría de fisiología, pero me voy a adelantar unas cuantas diapositivas, tal vez no puedo salir de un momentito, a que todo esto sirve porque actualmente tenemos diferentes formas de evaluar la función cardíaca y, por ejemplo, esta es una de ellas. Esta es lo que llamamos una ventriculografía o angiocardiografía, que es que le introducimos medio de contraste a la persona. Y hay marcadores, también podemos poner marcadores con radionucleótidos. La verdad es que esto es como bien avanzado, pero en otros países se hace. Y creo que aquí Lenma Romero empezó a hacer algunas angiografías, pero no tienen un médico nuclear de base. Pero nosotros podríamos obtener de estos estudios cosas como fracción de eyección, y lo que hacen es que, claro que hay una computadora conectada a muchos de estos aparatos porque se hacen con un tomógrafo, lo que nos va a dar gráficas, y estas gráficas son muy similares a esas gráficas que conocemos ya de la función normal del miocardio. Y por eso es que creo yo que es cierto que tal vez ahorita no le vemos aplicación, pero es bueno tener una idea general de todos estos conceptos de fisiología, porque son los que eventualmente nos van a llevar a, si nos dedicamos a esta área, a ver estas gráficas y entenderlas. Por ejemplo, esta gráfica en particular que está aquí, que es más o menos la función ventricular, es justo la gráfica que todavía no la tengo aquí en este juego de diapositivas, es justo la gráfica, déjenme ver si la tengo aquí abierta en la gráfica de función ventricular que les voy a enseñar más adelante. Solo para dejarlos con una idea de lo que está por venir mañana. No, todavía no la tengo. Estoy jugando entre iPad y computadora, entonces esto va a ser un poco más complicado. Pero justo esta gráfica es así, de la función del ventrículo, es sumamente similar a esta gráfica que vemos aquí. Van a ver más adelante en las gráficas. Y también otra cosa que me motiva a darles esto, aunque no se mire tan práctico, es el hecho de que
Estas gráficas, a veces para los que están interesados en tomar exámenes de posgrado, estas gráficas a veces son como no parte de evaluación, pero sí son como preguntas de examen, y comprender las gráficas ayuda, o interpretarlas de alguna forma lo hacen con casos clínicos hipotéticos o demás. Entonces están algunos exámenes de acreditación dependiendo del país a donde quisieran aplicar. No sé si hay dudas, no sé si quedó claro todo, algún comentario. Doctora, en el chat tenemos dos preguntas. Primero nos Sí, estoy preguntan, si se viendo. perdiera el control natural del nodo sin auricular, ¿podría algún otro nodo tomar el control? Sí, eso es lo que hacen normalmente. Por ejemplo, se infartó o hay una tipo de arritmia que es la del nodo enfermo, se da justo eso, que es que tenemos otra parte del sistema de conducción eléctrica tomando control, y podemos saberlo porque en electro no vamos a ver la onda P característica de la descarga del nodo y contracción de las aurículas, sino que vamos a ver un ritmo diferente, la frecuencia cardíaca va a ser diferente, porque ya conocemos exactamente los tiempos de descarga de las otras áreas del sistema de conducción eléctrica. Y en la segunda pregunta nos dicen, los factores natriuréticos auricular y cerebral son producidos por el corazón. ¿Podría el corazón considerarse parte del sistema hormonal de forma alejada? Del sistema hormonal. Sí, podríamos decir lo que tiene una función endocrina, porque cuando liberamos los péptidos natriuréticos nos dan una función para regular volumen y presión arterial. Entonces, así como el riñón, su función no solamente es de tipo excreción y homeostasis de líquidos, sino que tiene también una función de tipo endocrina, porque nos produce eritropoyetina y nos activa vitamina D. Entonces, sí se podría considerar parte del sistema endocrino y como neuroendocrino, porque recibe estímulo de los vasoreceptores. Entonces sí tiene una estimulación nerviosa, pero él como neuro propiamente, no sé si me siento con el valor de decirlo, pero que tiene una función endocrina, sí se podría decir, por ese punto en particular. ¿Alguna otra consulta? Ok, no sé si todo quedó claro. ¿Algo en particular que les gustaría escuchar? Creo que sí les mostré lo que les vengo a decir después, que es justo, si quieren se lo vuelvo a mostrar, que lo que sigue después es conocer todo eso, lo que es la mecánica más de la mecánica cardíaca, ¿verdad? Que sería lo que es las leyes de Frank-Starling, lo que es la relación longitud del músculo cardíaco con la fuerza con la fuerza de contracción y la tensión muscular. También qué es precarga, qué es poscarga, qué es fracción de eyección. Y más que todas estas curvas, vamos a ver también la curva de presión-volumen ventricular. Entonces, no sé si esto cumplía con las expectativas de lo que tenían en mente. Pues al parecer no tenemos más preguntas, doctora. Bueno, Sí, entonces pues podríamos dejarlo hasta aquí y pues seguir el día de mañana si ninguno de los participantes tiene más preguntas. Agradecerle a usted, doctora, por la participación, por el magistral tema que nos ha dado, y invitarles a los participantes al día de mañana, siempre a las 7 de la noche, y en el chat van a encontrar el link de asistencia, si lo pueden llenar para todas aquellas personas que no lo han realizado. Ok, bueno, muchas gracias. Feliz noche a todos. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. A la orden, feliz noche.